sabemos que hoy se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados y entendemos que fue para acercar las agendas de ambas cámaras y poder transitar en este periodo o lo que resta del periodo legislativo. ¿Puede hablar acerca de qué temas fueron los que acordaron serían más prudente o más fácil de poder solucionar en este periodo? Mira, después de que fue designado el presidente Julio César Moreno, Es que no soy la opción. ya, después de que fue designado el presidente de los diputados Julio César Moreno, hablamos para reunirnos. En ese ínter, los presidentes de la Junta de Coordinación Política acordaron llevar a cabo una reunión el próximo martes 7 de abril. Esa reunión de las juntas de coordinación política de ambas cámaras determinará los temas que van a abordarse en lo que resta del periodo. Por eso el encuentro que hoy tuve con el diputado Julio César ya no tuvo como materia un repaso de temas de agenda legislativa. Sí hablamos del sistema anticorrupción, de que será aprobado y que en el trabajo de la colegisladora, senadores en este caso, se están planteando temas que no contienen la propuesta que llegó, la minuta que llegó, pero que no estamos en contra de los contenidos, sino de la falta de otros temas que deberían de haber sido considerados. También me planteó que va Cámara de Diputados a aprobar la ley de transparencia que les enviamos, los temas de seguridad pública, pero también referimos que el momento de acercamiento parlamentario para establecer de manera puntual los asuntos que debemos de tratar será la reunión del 7 de abril entre las juntas de coordinación política. De ahí, si quieren saber de otras cosas que hablamos, hicimos, digamos, un recuento de los asuntos, de los hechos políticos que han ocurrido en la política nacional y en nuestro partido, el PRD. De eso se trató la reunión. El hecho de que se haya planeado la del 7 de abril le elimina el hecho de que de la reunión de hoy pudiera salir una agenda legislativa. Y en concreto de los asuntos del partido, ¿nos podría contar algo que estamos creyendo? Bueno, eso creo que es algo que está en el escenario. Evaluamos al partido desde posiciones a veces no coincidentes, las candidaturas, y lo que sí estuvimos perfectamente de acuerdo es en apoyar las candidaturas para obtener los mejores resultados. Senador, de las minutas que están pendientes en la Cámara, no aquí, de la Cámara, ¿cuáles serían las que el Senado tiene más interés de que pudieran aprobarse en este periodo de sesiones? Las que tiene la Cámara, no las del Senado, esas ya más o menos. Mira, yo les puedo dar como información un listado de 23 temas que para el Senado son el rezago temático, como lo he llamado, el de asuntos de lo que ustedes, el Círculo Rojo, interesados, instituciones están pendientes de que salgan. De ahí está el rezago numérico, que es el que son temas que forman parte de la dinámica propia del proceso legislativo y de los que nadie está pendiente, que hay que resolver. Entonces le voy a pedir a mi encargado de prensa que les dé a ustedes esta hoja, donde hay una referencia que para explicación tiene palomita y tiene signo de interrogación. La que tiene signo de interrogación es la que en la reunión de Junta de Coordinación Política de Senadores encontramos que no había acuerdo para sacarla.
Entonces, si me preguntas para que consten autos, como dicen los jueces, la reforma en materia de seguridad y justicia debe de salir, reforma política del DF debe de salir, reforma en materia de combate a la corrupción debe salir, que es una minuta que está en diputados. Cuando les digo, a ver, reforma en materia de seguridad y justicia es iniciativa del Ejecutivo, Cámara de Origen, senadores, tiene que salir en senadores para enviarla a diputados y antes de que termine el periodo debe haber una reforma constitucional en esa materia. Reforma política del DF, lo mismo. Es una iniciativa que es parte de la reforma política que se pactó desde el 2013 y que está pendiente de salir. Combate a la corrupción, minuta de Cámara de Diputados que aprobará senadores para que haya una reforma constitucional. En materia de desindexación de salarios es la misma historia, viene de Cámara de Diputados, tendrá que salir en los términos que llegó de Cámara de Diputados. En materia de desaparición forzada existen sendas iniciativas y tenemos el acuerdo en senadores de que salga y enviarla. Fiscalía General es una minuta que llegó de Cámara de Diputados y que aquí ya se discute. No hay acuerdo sobre temas específicos como las facultades del fiscal anticorrupción, y lo que el Senado quiere es dotar de facultades reales, de dientes al fiscal anticorrupción para que desempeñe la función que la sociedad espera. La expedición de la ley reglamentaria del 33 de la Constitución Política en materia de derecho de audiencia para extranjeros, no hay acuerdos todavía, ¿sí? Entonces no es fácil que salga. Reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es el tema de los agentes extranjeros en estaciones aduanales y migratorias. Son circunstancias que ya ocurren, hay que normalizarlas. No es un asunto que vaya a permitir y vulnera la soberanía y que se lleven a cabo investigaciones por parte de agentes extranjeros en territorio nacional. Ley de Obras llega de Cámara de Diputados, creemos que está bien, debe de salir. Ley de Juegos y Sorteos es una ley muy compleja y creo que no hay condiciones para que salga en este periodo. Ley General de Atención y Protección a Personas con Condición de Espectro Autista salió ayer. Reforma a la Ley General de Educación en materia de bullying. Hay un acuerdo de que salga como un avance muy importante en este asunto. Derecho de réplica, no vemos condiciones de que salga. ¿Sí? Propaganda gubernamental, tampoco. Hablo de la posición del gobierno para que en medio de un proceso electoral haya una ley de propaganda gubernamental que desde su visión les complicara el tema de la propaganda. Reformas constitucionales y secundarias en materia de seguridad social, pensión universal y seguro de desempleo. Recuerden que es cómo se fondea la pensión y el seguro de desempleo. Hubo un acuerdo entre PRD y Hacienda para que el financiamiento y el fondeo fuera al 100% con recursos federales y no con cargo a los ahorros que cada trabajador tiene. Pues no hay un acuerdo ahí, por eso tiene una interrogación. ¿La ven, verdad? Fonacot es un asunto de la gente, es una ley noble, tiene que salir. Se reformas a la ley del Fonacot. Derecho de laboradores y trabajadoras del hogar está pendiente. Es parte de lo que la reforma laboral quedó en el 2013, lo recuerdan, 2012, perdón, 2012, y que hay un acuerdo, una ley muy construida en el Senado que debe ser aprobada. Se han hecho audiencias, foros, muchos, del cual debe resultar esta ley. Fuero, bueno, pues ¿qué quisiéramos? Ya hay un dictamen de diputados que llegó con fallas de técnica legislativa, de procesamiento, de proceso legislativo, que provoca interpretaciones de cómo queda el fuero del presidente de la República, y por tanto yo veo que no se podrá resolver, pero que vamos a presionar en este tema desde varios grupos parlamentarios para que se aborde. Es un reclamo social y es complemento del Sistema Nacional Anticorrupción. Así es, la modificación
al 108 y a los procedimientos de responsabilidades constitucionales de servidores públicos. Reforma constitucional en materia de arraigo, no la vemos que salga, ¿sí? Pero es un tema de los que está pendiente de desahogar. Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, importante, ¿sí? Hay que sacarlo. Reformas a la Ley Federal del Trabajo para regular los tiros verticales, es parte de lo que quedó pendiente cuando aprobamos reforma energética, ¿sí? Como compromiso de los grupos parlamentarios, que por separado regularíamos el tema de los tiros verticales tan dañino y de enorme explotación laboral. La regulación de las cajas de ahorro y préstamo popular también va a salir, es agenda de la gente. Y finalmente el 23, que ahí está mal escrito, póngale 23, que es ahorro y crédito popular, FICREA. ¿Una nueva ley? Sí, es un asunto de cómo resolver el tema de FICREA desde una ley. ¿Va a ser una nueva ley? Va a ser una nueva ley, ¿de acuerdo? Esos son los temas que en el Senado identificamos como pendientes, ¿sí? Que es los pendientes temáticos. El día que el senador Moreno declaró que el Senado tenía 100 y que yo al otro día le respondí que bueno, si él identificaba 100, yo identificaba 151, porque es así, ¿me explicó? Entonces yo mandé a secretario de Asuntos Parlamentarios, al secretario técnico de la mesa directiva, al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, y tuvieron una reunión con sus homólogos de Cámara de Diputados, presidida por el diputado Gutiérrez de la Garza, y él quedó de que haría un mapeo como nosotros hicimos y que lo resolveríamos el día 7 de abril. Entonces por eso les digo que la reunión de hoy quedó casi sin materia, cuando después de esos hechos se acordó por parte de los presidentes de las juntas de coordinación política que nos reuniríamos el 7 de abril. Ese es el tema. Parece. ¿Fue la reunión de acercamiento? Sí, bueno, hoy Julio César y yo somos buenos amigos de hace muchos años. Entonces, claro que más allá de otra cosa, fue una espléndida reunión de amistad, pero en donde hicimos un repaso muy breve, pero no temático, como hoy se los he explicado, que parece que queda claro, ¿verdad? ¿A usted, diputado, no le pasó nada? No, este es un trabajo que hicimos en Junta de Coordinación Política del Senado, que ya se la llevamos al equipo técnico de Cámara de Diputados el propio martes, ¿verdad? El martes en la tarde, 6 de la tarde se reunieron, y ahí quien presidió la reunión fue el diputado Gutiérrez de la Garza, que él dijo que elaboraría este mapeo y que lo contrastaríamos y acordaríamos en la reunión del martes 7 de abril. ¿Dará tiempo de sacar todas estas? Sí, porque son ya temas resueltos, ¿eh? Por eso los asuntos que no hemos abordado en debate no lo podemos identificar, por ejemplo, de juegos y sorteos, o los asuntos entrampados por posiciones políticas de grupos parlamentarios o del propio gobierno federal, ¿no? ¿Sí? De hecho son 18 nada más. Sí, menos. Bueno, por eso las que tienen ustedes en palomita son las que pueden salir, las que tienen interrogación, no hay acuerdo, no es específicamente de que no salgan, es que no hay acuerdo, ¿me explico? Y la última, 23, que es un tema que no estaba en la lista y que al final de la reunión de senadores mencionamos FICREA. Sí, ese tema de FICREA será como una iniciativa. Ya hay un procesamiento importante. ¿Se acuerdan que se nombró una comisión bicameral? Una bicameral de cada grupo parlamentario de diputados y senadores, en donde ya tienen avances, que están en contacto con Secretaría de Hacienda, en donde ya construyeron una propuesta que tiene que ser una ley para poder resolver los temas y poder resarcir los daños hasta la posibilidad material real de los ahorradores defraudados de FICREA. Señor, y lo que respecta a la ley para robo de hidrocarburos que se quedó entrampada allá en San Lázaro, ¿qué destino Porque tiene? dice que es anticonstitucional. Miren, no es anticonstitucional, pero sí creo que debe de ser,
Diputados nos manda reformas al Código Penal. Es lo correcto. Senadores mandamos una ley especial. Creo que nos excedimos. ¿Sí? No es inconstitucional. No lo es. ¿De dónde sale la inconstitucionalidad? Si tiene el Congreso facultades para legislar en esta materia. No es inconstitucional. Entonces estamos viendo que en Cámara de Diputados se construya un eclecticismo, reformas al Código Penal con muchos más elementos de los que tiene la iniciativa de diputados que llegó acá, la minuta de diputados que llegó acá y la minuta de senadores que llegó a Cámara de Diputados, inclusive con opinión de Petróleos Mexicanos. ¿Sí? Estamos trabajando en eso, pero yo como presidente del Senado lo digo, no es inconstitucional eso de que la turnen a Junta de Coordinación para que ahí se califique la inconstitucionalidad. No existe en el procedimiento legislativo. Cuando una minuta, una iniciativa llega a la mesa directiva de una de las cámaras, lo que el presidente debe hacer es turnarla a una comisión. ¿Sí? Y en este caso la turnan a Junta de Coordinación hablando de inconstitucionalidad, diciendo que no tenemos facultades en el Congreso para legislar esta materia. Sí las tenemos, pero hay que, lo digo con toda responsabilidad, va a tener que crearse una combinación de ambas en Cámara de Diputados. Entonces, la minuta de los diputados que está aquí se tendrá que enviar allá. No, la primera que salga, o sea, lo que, sin ser acuerdo de órganos, te lo digo, es lo que está cursando, sin ser todo de acuerdo de órganos, es lo que está cursando, que en diputados se construya una posición combinada que tenga mayores elementos que solo el aumento de las penas, ¿sí? Con otros elementos que sirvan para impedir el robo de combustible, ¿me explico? Y para ello no alcanza lo que contiene la minuta de Cámara de Diputados y creo que nosotros nos fuimos a más. Señor, entonces los diputados integrarían al dictaminar la minuta del Senado, integrarían los elementos que ellos debatieron. Así es. Eso es lo que la regresarían para su aprobación y nosotros la aprobaríamos. ¿Sí? Y con eso, cuando llegue aquí, también dictaminamos lo que nos llegó de diputados y cerramos las dos posiciones. En abril. Sí, debe estar. Estamos trabajando en eso. No está puesto acá porque no es un asunto que sea de acuerdo. Ajá. ¿Sí? Ni allá ni acá. Estamos cursando, o sea, estamos reencauzando ese tema, es mi labor, pues. ¿Sí? No, por otro lado, ¿es del minuto, no? Sí. Y nada más para clarificar, senador, se dictaminaría tanto en la iniciativa de Cámara de Diputados como la iniciativa que ustedes regresaron o enviaron ya a Cámara de Diputados. Sí, a ver, dictaminaría Cámara de Diputados nuestra minuta, incorporando elementos de su minuta que está acá, ¿sí? Y la nuestra, ¿sí? Y ya una vez que sea un producto legislativo, un decreto, otra minuta, viene a Cámara de Senadores y aquí la aceptamos, dictaminando en ese momento lo que nos llegó previamente de la Cámara de Diputados. Así es. Señor, por otro lado, le quiero preguntar de otro tema, perdón. Adelante. Quiero preguntar sobre las declaraciones que formuló el secretario de Relaciones Exteriores, José Jeremí. En esas declaraciones él corrobora lo que ya había dicho aquí en una reunión privada el subsecretario Robledo, en el sentido de que prácticamente descalifican el trabajo que hizo el relator de la ONU en materia de tortura y dicen que en un buen rato no van a trabajar con él. Esto puede considerarse como un veto que la Cancillería del Gobierno mexicano está haciendo a la ONU, a uno de sus relatores. Bueno, yo primero diría que también, y no es la primera vez que lo opino así, no aceptamos en las instituciones del Estado mexicano que la tortura sea una práctica generalizada en México. Esa afirmación tajante es inaceptable. Sí existen deformaciones en los procedimientos investigatorios y judiciales, sin duda que las hay. Todos damos cuenta de ello. Pero eso es distinto a que para cada procedimiento haya una tortura de por medio. Así es que yo me sumo a rechazar la afirmación
del relator de la ONU para decir que en México la tortura es una práctica común, es una práctica permanente. Eso no significa que debamos de dejar de tener colaboración, trabajo común con los organismos internacionales. En eso sí creo yo que el Estado mexicano debe de tener una actitud de permanente colaboración, trabajo y acuerdos. La política exterior de México está en un buen momento. El canciller Meade ha desarrollado una política exterior reconocida en todo el mundo. Y yo me sumo a su labor que está desarrollando y está actuando. Yo creo que los diplomáticos deben de actuar con firmeza, con mucha finura, pero con firmeza. Así es que creo en lo que está haciendo José Antonio Meade. ¿A usted también le quedaría la impresión de que no hubo un trabajo estricto por parte del relator para poder llegar a la conclusión que se pudo? Bueno, el mismo informe del relator sobre documentar 14 casos y de ellos desprender esta afirmación es una debilidad del informe. Eso también es cierto. Yo estaría porque México permanentemente revisara los procedimientos investigatorios, judiciales, de debido proceso en cada una de las causas, ¿sí? Y que sigamos nosotros también hablando bien de México. O sea, no podemos nosotros mismos establecer que en cada detención hay tortura o en cada procedimiento judicial hay tortura de por medio. Eso difícilmente lo debemos de decir cuando no existe. Señor, esta posición del canciller y del presidente del Senado, que no comparte lo que ha dicho el relator, la persona del relator, nos llevaría a un siguiente paso de que la ONU nombrara una persona distinta. Bueno, no quiero ni siquiera insinuar que debe de ser nombrado un relator nuevo o distinto. Esa parte también parece salvaje, ¿no? De que aquí ya estemos pidiendo la sustitución de quien tuvo esta opinión. Hay que aceptar la crítica política, la crítica técnica, la crítica de organismos que tienen un énfasis en estos asuntos. Por eso yo hablo de que no dejemos de tener trato, colaboración, acuerdo con los organismos multilaterales por este tipo de opiniones, ¿sí? Por este tipo de opiniones. Los derechos humanos es un asunto que cada vez va a ir a más. Hay una sociedad reclamante de sus libertades y los estados, el poder y su ejercicio debe estar consciente de ello y estar siempre generando mejores políticas, mejores prácticas, mejores procedimientos. Así es que esa es mi opinión, Juan. Entonces, la misma relatoría de la ONU hacia el futuro puede aportar a esta dinámica del crecimiento de los derechos humanos. Mira, siempre hay de los informes elementos que aprovechar. Siempre los hay. Siempre son datos que sirven para mejorar, para investigar, para resarcir daños. Yo sí creo que, por ejemplo, esos 14 casos documentados deben ser investigados y deben de resarcirse los daños y en todo caso fincar responsabilidades para quienes son responsables de esos asuntos en particular. Eso también lo creo. O sea, ¿no estaría a favor de un veto como el virtual? No, yo estoy porque se continúe de manera permanente y yo creo que así es. No va a ser de otra forma. El trato institucional, globalizado, mundialista,
que México tiene con todos esos organismos multilaterales. Senador, ¿y no merecería por lo menos un extrañamiento a la Organización de Naciones Unidas, al alto comisionado? ¿No habría que hacer un llamado para tener un poco más de precisión, cuidado en este informe? Yo estoy seguro que la Cancillería ya hizo las notas diplomáticas adecuadas en este tema. Yo estoy seguro. El canciller Mídez, alguien que conoce su trabajo y su equipo es muy destacado, y a estas alturas ya pudo haber hecho todo eso. ¿Y desde el Senado nos acompaña? Bueno, nosotros estamos a favor de la política exterior que esté ajustada a los términos constitucionales, y en materia de derechos humanos hay un compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, pero siempre hay que corregir cosas. Siempre hay que corregir cosas. No estamos ante un Estado intolerante que no acepta las críticas de un organismo internacional como la ONU, que dice ya que se vaya su relator, no quiero. No, bueno, creo que nadie ha dicho que se vaya el relator. No digo que no van a tener trato con él muy rápido. Vamos a ver, esa parte yo la veo como algo que no puede evitarse, el trato con los organismos multilaterales es permanente, es insustituible, y en materia de derechos humanos la comunidad de naciones está muy pendiente de lo que cada país hace en esa materia que son los derechos humanos. Y respecto de si es un gobierno intolerante, yo diría que el gobierno debe ser capaz de aceptar la crítica, sí, pero también capaz de defender las posiciones del país que representa. Porque no fue ético, ¿no? 14 casos para generalizar la tortura en un país, ¿no? De 112 millones de habitantes. Yo creo que todo caso es importante, cualquiera de los casos, es de los 14 casos, pero veo que es una cifra muy baja para hacer una calificación generalizada de que en México la tortura es una práctica común. Solamente tengo que preguntar otra cosa más que me pidió, porque no me pidió Mar, que está Dime. que preguntara. Es una declaración que hizo el presidente de la Policía Federal, me parece, en el sentido de que hay un convenio con el INE para garantizar que las elecciones se lleven a cabo con toda tranquilidad. Yo estaría a favor de ese acuerdo. El Estado debe de garantizar la celebración de las elecciones, la emisión del voto libre, secreto, y eso es actividad que debe desarrollar el Estado en sus 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Y sin duda la fuerza del orden que debe de intervenir en este caso es la Policía Federal, e inclusive el Ejército y la Marina, pero también las policías estatales y las policías municipales. No para que haya una fuerza armada coactiva, de presión, de intimidación, sino para el ejercicio libre del voto, del derecho a votar. Señor, y la postura social que pide que en Guerrero no haya elecciones, ¿qué se le puede plantear? Dialogar con ella, dialogar, seguir dialogando, pero garantizar que haya elecciones. ¿Con quién, señor? Porque lo que piden creo que tendría que hacer materia de una reforma a la Constitución. Bueno, quien pida que no haya elecciones está actuando fuera del orden legal y no es atendible su posición. Pero cualquier conflicto debe ser materia de diálogo, de resolverse mediante el diálogo. Y el Estado está obligado a garantizar el derecho a votar. Que no haya elecciones en estados es ruptura constitucional. Piden algo así como selección de autoridades. Eso es imposible. Un voto popular, una asamblea popular. Eso es imposible, eso no es constitucional, y lo que rige nuestro Estado de Derecho es la ley fundamental que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Chulas, gracias. Gracias.